Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy les traigo una historia llena de suspenso y misterio. ¿Recuerdan a Tuna, la joven que se cruzó con un hombre extraño? Pues bien, este hombre la ha llevado a un destino incierto. Y la gran pregunta es, ¿qué le deparará el futuro? Mientras tanto, Alex, preocupado por su desaparición, hace todo lo posible para encontrarla. Pero no será fácil. La policía también está tras la pista de Tuna, tratando de desentrañar los secretos detrás de este misterioso suceso. ¿Logrará Alex encontrarla antes de que sea demasiado tarde? Y más importante aún, ¿qué estará ocurriendo realmente? Mientras las fuerzas del orden se movilizan, las piezas de este rompecabezas empiezan a encajar, pero aún queda mucho por descubrir. Acompáñenme a lo largo de esta fascinante investigación, llena de giros inesperados. Prepárense para los momentos más emocionantes de la historia, donde cada decisión podría cambiar el destino de los personajes. No se lo pierdan. Después de que Tuna subiera al coche con Adam, él la llevó hasta una pequeña casa, al final de una calle tranquila. Allí vivía una anciana, a quien Adam había ayudado en el pasado. Cuando llegaron, Adam se dirigió amablemente a la señora y le pidió permiso para que Tuna y su hija pudieran pasar unos días allí. La anciana, con una sonrisa cálida, aceptó de inmediato. Fue tan compasiva que incluso se ofreció a tomar a la niña en brazos para que Tuna pudiera relajarse y darse una ducha, algo que sin duda necesitaba tras todo lo sucedido. Adam, al ver que todo estaba en orden, se alejó un rato y luego regresó con una bolsa llena de comida. Esa noche, en lugar de irse, decidió quedarse para compartir una cena con Tuna y la anciana. Al llegar a la cocina, empezó a sacar los platos y los ingredientes, preparando la mesa con cariño y dedicación. El aroma de la comida llenaba el aire mientras la pequeña familia se sentaba junta. La mesa estaba llena de platos sencillos, pero deliciosos, y en ese momento la conexión entre los tres fue más que evidente. Mientras comían, la conversación fluía con naturalidad, cada uno disfrutando no solo de la comida, sino de la compañía y la calidez del momento. La anciana, con su sabiduría y tranquilidad, les contaba historias de su juventud, mientras que Tuna y Adam, sentados junto a ella, escuchaban atentos, sintiendo la seguridad y el cariño de ese hogar que los acogía en ese momento de incertidumbre. La noche transcurrió de manera tranquila, y a pesar de todo lo que había ocurrido antes, parecía que las tres almas compartían una paz profunda. Adam se sintió agradecido por haber podido ofrecerles un refugio, y a Tuna le reconfortaba la idea de estar a salvo, aunque todavía tuviera tantas preguntas sin respuestas. Era una noche sencilla, pero para ellos llena de amor, calidez y una sensación de pertenencia que en medio de tantos altibajos parecía lo más importante. Una cena que no solo llenó sus estómagos, sino también sus corazones. Mientras tanto, Alex no dejaba de buscar a Tuna, incansable, recorriendo cada rincón en el que ella pudiera haberse perdido. Caminaba por todas las calles que ella podría haber recorrido, entrando en cada bar y tienda preguntando por ella, pero la respuesta siempre era la misma: un simple gesto de cabeza, un "no sé nada". No importaba cuántos kilómetros recorriera, ni cuántas veces su voz se quebrara. Llamando su nombre, la desesperación seguía ganando terreno en su pecho. El clima no era un obstáculo. La lluvia caía con fuerza, empapando su ropa y su cuerpo, pero él ni siquiera se detuvo para resguardarse. Seguía andando, llamando a Tuna con una voz cada vez más débil, cada vez más desesperada. La lluvia se intensificaba, pero Alex parecía no notarlo.
Estaba sumido en su dolor, sus pensamientos turbados por la culpa. Recordaba cómo había sido él quien le había mostrado a Tuna el informe del ADN, cómo le había hablado de las palabras de su hermana, cómo todo eso había desencadenado su huida de la granja. ¿Qué había hecho mal? ¿Cómo había dejado que las circunstancias se descontrolaran hasta ese punto? Cuestionaba sus propias decisiones, sintiendo que había sido él quien la había empujado a marcharse. La noche se acercaba, y con ella la fatiga. Alex había recorrido la ciudad de un lado a otro buscándola, llamándola sin descanso. Llegó a casa agotado, con el cuerpo drenado de tanto esfuerzo. Apenas pudo entrar y se arrastró hasta el baño, deseando quitarse el peso del día, la pesadez del alma, la angustia. El agua caliente del grifo caía sobre su cuerpo, pero no lograba calmar la tormenta en su mente. Después de una ducha rápida, se dejó caer sobre la cama, los ojos cerrados, esperando que el sueño lo tomara y lo liberara por un momento de esa agonía. Sin embargo, la fatiga no era lo único que le afectaba esa noche. A medida que su cuerpo luchaba contra el frío y la humedad que había absorbido, un intenso malestar comenzó a invadirle. Un sudor frío recorrió su frente. Su cuerpo se volvió cada vez más pesado y pronto un dolor intenso lo envolvió. No estaba simplemente cansado, estaba enfermo. La fiebre lo atacó con fuerza, pero ni siquiera se dio cuenta del peligro que eso representaba. En su delirio, su mente se mantenía fija en una sola idea: Tuna. Su voz, en un susurro apenas audible, seguía llamando su nombre, como si de alguna forma ella pudiera escucharle a través del tiempo y la distancia. Justo en ese momento, su hermana entró en la habitación con una sopa caliente, con la intención de aliviarle un poco. Al ver su rostro empapado en sudor y escuchar su voz débil, se dio cuenta de inmediato que algo no estaba bien. Rápidamente se acercó a él, lo sacudió suavemente y lo despertó. «Alex, tienes fiebre. Tienes que tomar algo, o esto se pondrá peor», le dijo preocupada. Afortunadamente, él escuchó sus palabras, y aunque en su mente seguía atormentado por la imagen de Tuna, aceptó la medicina que su hermana le ofrecía. Era una noche difícil para Alex, llena de dolor físico y emocional, pero la preocupación por Tuna seguía siendo más fuerte que cualquier fiebre. Mientras se acomodaba en la cama, su mente no dejaba de pensar en ella, esperando que en algún lugar estuviera bien. Después de una larga noche de descanso, Alex despertó sintiéndose algo mejor. La fiebre había cedido y su cuerpo comenzaba a recuperarse del agotamiento, pero el dolor en su corazón seguía igual de intenso. Hoy no se rendiría, no podía. El destino de Tuna estaba en sus manos, y esta vez no iba a ir solo en su búsqueda. Para su sorpresa, contaría con la ayuda de Johnny, el hombre que Tuna siempre había considerado como su hermano mayor. Juntos, se embarcarían en una nueva misión: encontrarla. Antes de salir, Alex se sentó con su hermana para contarle más sobre Tuna, sobre su vida, las dificultades que había enfrentado y cómo había llegado a su vida. Aunque la hermana de Alex ya conocía a Tuna, había muchos detalles que desconocía. Después de escuchar todo lo que Alex le contaba, comenzó a comprender mejor a la joven que había estado tan cerca de su hermano. Ahora veía a Tuna con otros ojos, entendiendo las razones detrás de sus decisiones, sus miedos, sus deseos. A partir de ese momento, la visión de la hermana sobre Tuna cambiaría para siempre. Con el ánimo renovado, Alex y Johnny continuaron su búsqueda. Pero esta vez las cosas serían diferentes. En lugar de recorrer las calles por su cuenta, decidieron solicitar la ayuda de la policía. Al fin y al cabo, estaban buscando a una persona desaparecida, y con la colaboración de los oficiales,
tendrían más posibilidades de encontrarla rápidamente. Ambos se dirigieron a una pequeña cafetería donde un policía de confianza se encontraba tomando un descanso. Alex, con el rostro serio y decidido, se acercó a él y empezó a explicarle todo lo que sabía sobre Tuna. Le dio todos los detalles que había reunido su apariencia, el último lugar donde la habían visto, la razón por la que había huido y sus temores. El oficial, al escuchar la historia y ver la determinación de Alex, asintió en señal de comprensión. «Voy a ayudaros», dijo el policía con firmeza. «Con la información que me habéis dado, puedo poner en marcha una búsqueda. Pero necesitaré que colaboréis con nosotros y que estéis disponibles en todo momento. La situación no es fácil, pero tenemos más recursos para dar con ella». Agradecido por la disposición del oficial, Alex se sintió por primera vez en mucho tiempo como si no estuviera solo en este doloroso camino. Con la ayuda de la policía, Johnny y él seguirían buscando a Tuna sin descanso hasta encontrarla. Sin embargo, aunque la ayuda de los oficiales era un gran alivio, la ansiedad de Alex seguía presente. Sabía que el tiempo apremiaba y que cada momento sin encontrarla aumentaba su desesperación. Mientras la lluvia seguía cayendo sobre la ciudad, Alex no podía dejar de pensar en Tuna. ¿Dónde estaría? ¿Estaría bien? Lo único que podía hacer ahora era confiar en la ayuda de Johnny, en el apoyo de su hermana y en la colaboración de la policía. Pero por más que intentara distraer su mente, su corazón seguía preocupado por la joven que había llegado a significar tanto para él. El camino por delante aún era incierto, pero Alex estaba decidido a no detenerse hasta que Tuna estuviera a salvo, aunque eso significara enfrentarse a sus propios miedos y límites. La búsqueda continuaba. En casa de la señora Tan, donde Tuna había pasado la noche, la joven se despertó temprano. Se levantó, se lavó la cara y las manos y decidió ir a la cocina a preparar el desayuno para ella y la amable anciana, aunque solo eran unos paquetes de fideos instantáneos. Tuna se sintió algo reconfortada al saber que tenía un lugar donde quedarse, aunque solo fuera por una noche. Mientras se concentraba en cocinar, la señora Tang se despertó. Con su habitual amabilidad, la anciana le dijo a Tuna que se lavara la cara y preparara el almuerzo. Agradecida por su calor, Tuna trajo un tazón de sopa caliente a la mesa, mientras la señora Tang iba al baño. De vuelta a casa, las dos se sentaron juntas, disfrutando juntas de un desayuno sencillo pero cariñoso. Aunque apenas se conocían, se sentían como dos almas en armonía en medio de las dificultades. Afuera seguía lloviendo, pero en esa pequeña casa, la atmósfera de calidez y solidaridad aún se respiraba. «Donna», preguntó la señora Tang con curiosidad y preocupación. «¿Qué vas a hacer ahora?» Tuna bajó la vista y respondió en voz baja. Estoy pensando en buscar trabajo y ganar algo de dinero, señora». Al ver que Tuna no parecía sentirse bien, la señora Tang la miró con dulzura y le dijo: «Veo que todavía estás muy cansada. Descansa un poco. Cuando te sientas mejor, busca trabajo. No te preocupes, aún tienes tiempo». Aunque Tuna agradecía su preocupación, no podía evitar sentirse un poco triste y preocupada por el futuro. Al verla preocupada, la señora Tang la miró con compasión y añadió: «Hija, descansa primero. Cuando te sientas mejor, busca trabajo. La abuela te cuidará. No te preocupes. Déjame aquí contigo, yo te cuidaré». Tuna miró a la señora Tang con lágrimas en los ojos, profundamente conmovida por su generosidad. «Oh señora, qué maravilloso, muchísimas gracias. Le agradezco mucho que me haya ayudado a cuidar al bebé. De verdad me encargaré de encontrar trabajo.
Le agradezco sinceramente todo lo que ha hecho por mí. Las dos, con sonrisas tímidas pero sinceras, comieron y charlaron. El ambiente en la casa era cálido, y por primera vez en mucho tiempo, Tuna sintió que a pesar de todo lo que había pasado, no estaba sola. Aunque últimamente no había tenido suerte, este pequeño gesto de bondad significaba más para ella que cualquier regalo material. Mientras seguían hablando, Tuna se llenó de gratitud. Aunque la tormenta había sacudido su vida, ahora tenía un pequeño refugio, un lugar donde la oscuridad del pasado ya no parecía tan sombría. Al mirarla, la señora Tang parecía poseer una paz que Tuna siempre había anhelado. Aunque sus circunstancias eran diferentes, el vínculo que estaban empezando a forjar era increíblemente fuerte. Tuna pensó en Adam, quien le había dado esa oportunidad, y en la señora Tang, quien la había recibido sin dudarlo. Sin su generosidad, no sabía cómo habría salido adelante. La vida era inherentemente difícil. A veces parecía que el destino había predestinado obstáculos, pero gracias a personas como Adam y la señora Tang, Tuna sintió que aún había esperanza. Cuando terminaron de desayunar, Tuna ya no se sentía perdida. Las palabras de la señora Tang aún resonaban en su mente. Primero descansa, luego busca trabajo. Escuchar a la anciana decir eso parecía tan simple, pero para Tuna, saber que podía descansar era un consuelo infinito. De alguna manera se dio cuenta de que no necesitaba apresurarse tanto, que la vida no siempre era una carrera. Hay momentos en los que simplemente necesitas detenerte y respirar. Tuna se levantó de la mesa con el corazón lleno de gratitud. Aunque su futuro aún era incierto, sentía que por fin había encontrado su lugar. A veces un poco de ayuda, un poco de compasión, puede aliviar un poco la carga de la vida. «Gracias, señora Tang», dijo Tuna con voz suave pero firme. «Espero que algún día pueda recompensarle lo que ha hecho por mí». La señora Tang sonrió con los ojos llenos de sabiduría y respondió: «No tienes que recompensarme, querida. Lo que importa es lo que haces por los demás, y cuando llegue el momento, encontrarás tu camino». Tuna asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que aunque este camino no es fácil, no tiene que recorrerlo sola. Tại nhà bà Tang, nơi Tử Nha đã ngủ qua đêm, cô gái trẻ thức dậy sớm. Cô dậy rửa mặt, rửa tay rồi quyết định vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho mình và bà lão tốt bụng. Dù chỉ vài gói mì ăn liền, nhưng Tử Nha vẫn thấy an ủi phần nào khi biết mình có một nơi để ở, dù chỉ là một đêm. Trong lúc cô đang tập trung nấu nướng, bà Đường đã thức dậy. Dưới sự dịu dàng thường ngày, bà lão bảo Tử Nha đi rửa mặt và đi chuẩn bị bữa trưa. Cảm ơn sự ấm áp của bà, Tử Na bưng bát súp nóng hổi ra bàn, còn bà Tang thì đi vệ sinh. Trở về nhà, hai người ngồi bên nhau, cùng nhau thưởng thức bữa sáng giản dị nhưng tràn đầy yêu thương. Dù gần nhưng không quen biết, họ cảm thấy như hai tâm hồn đồng điệu. Giữa những khó khăn, mưa vẫn rơi bên ngoài, nhưng trong căn nhà nhỏ, không khí ấm áp đoàn kết vẫn tràn ngập. Đồ Na, bà Tang với vẻ mặt tò mò và hỏi: giờ con định làm gì? Đồ Na nhìn xuống mặt đất, nhỏ giọng đáp: con đang nghỉ kiếm chút tiền thưa bà. Bà Tang thấy Đồ Na có vẻ mặt không khỏe, Tử Na liền nhìn cô và nói: bà thấy con không được khỏe cho lắm, con nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe hãy đi tìm việc làm. Đừng lo, thời gian còn nhiều mà.